Para empezar, vamos a recordar un poco y vamos a definir lo que es un binomio al cuadrado. Y pues bueno, el binomio al cuadrado es la suma o resta de dos términos, es decir, dos monomios elevados al cuadrado, que da como resultado un trinomio al cuadrado perfecto. En ese sentido, un binomio al cuadrado es, como dije anteriormente, la suma de dos términos, dos monomios, ya sea una suma o una resta, que están elevados al cuadrado. Y nos dice que un binomio al cuadrado nos da como resultado un trinomio al cuadrado perfecto, es decir, esta estructura. Por tanto, un binomio al cuadrado no es, eh, he visto muy frecuente esto, que ponen literalmente dos términos elevados al cuadrado, sumados o restados, pero en realidad eso no es un binomio al cuadrado, sino es más bien son dos términos independientes, son dos monomios que independientemente están elevados al cuadrado. Tampoco son binomios conjugados y mucho menos es esto. Esto también lo he visto muy frecuente. Muchos compañeros han estado reprobando exámenes por poner esto. Y en ese sentido, ahí no hay que confundir el binomio al cuadrado perfecto con esta estructura. Recordemos que nos da como resultado un trinomio al cuadrado perfecto. Y pues bueno, vamos a ver la demostración de un binomio al cuadrado. Yo tengo que un binomio al cuadrado es de la siguiente manera: paréntesis a más menos b paréntesis al cuadrado. En ese sentido, nos está diciendo que este binomio se nos está multiplicando por sí mismo dos veces, es decir, esta estructura. Lo mismo que aquí, pero en vez de que elevarlo al cuadrado, vamos a volver a escribir el binomio normal y que se esté multiplicando con el otro binomio. Y pues esto lo podemos dividir para que se nos simplifique la estructura de resolver un binomio. Podemos dividir el a y el más menos b para que multiplique cada uno independientemente al binomio. Y si lo queremos simplificar aún más todavía, podemos dividir cada una de las multiplicaciones que se van a hacer en el binomio al cuadrado. Si ustedes se dan cuenta, aquí nos generaría un polinomio, es decir, una expresión algebraica de 4 o más términos o de 4 o más monomios. Pero si nosotros resolvemos este polinomio, que son varias multiplicaciones, nos queda a por a cuadrada, y a por más menos b nos queda más menos ab, más menos b por a nos debería de dar en teoría ba. Sin embargo, la multiplicación por la propiedad conmutativa, es decir, que no importa el orden en que pongan los números, o en este caso las constantes que están representadas por letras, nos va a dar el mismo resultado. Así que es lo mismo poner BA que AB. En ese sentido, si nosotros simplificamos, resolvemos esto o sumamos los términos, nos debe de dar la fórmula que habíamos visto anteriormente, que es un trinomio al cuadrado perfecto. Conclusión: el binomio al cuadrado nos debe de dar un trinomio al cuadrado perfecto. Entonces, en ese sentido, cuando a ti te dicen un binomio al cuadrado o un trinomio al cuadrado perfecto, ¿qué se nos viene a la mente? Bueno, para ver eso, vamos a ver un ejemplo con números. Yo tengo aquí un binomio al cuadrado, que en este caso el primer término es 7 y el segundo término es 3, que están elevados al cuadrado. Entonces, como nosotros ya sabemos por fórmula, es el primer término elevado al cuadrado más dos veces el primero por el segundo, más el segundo término al cuadrado. Entonces esto, al realizar las operaciones pertinentes, nos debe dar esto.
7 al cuadrado, 49. 7 por 3, 21. Por 2, 42. Y 3 al cuadrado es 9. Y si sumamos nosotros esto, es 100. Y como dije anteriormente, cuando nosotros decimos binomio al cuadrado o trinomio al cuadrado perfecto, ¿qué es lo que se nos viene a la mente? A mí, a lo personal, se me viene a la mente una suma de cuadrados. Entonces, vamos a amplificar un cuadrado con esto y vamos a asignarle a este cuadrado ciertas medidas. Estas ciertas medidas son 7 al cuadrado, es decir, 7 de ancho y 7 de altura. 7 por 7, 7 al cuadrado. Y pues vamos a poner dos rectángulos. Estos van a tener medidas de 7 de ancho y 3 de altura, y respectivamente también 7 de altura y 3 de ancho. Por último, vamos a poner un cuadrado que este tenga el segundo término, 3 al cuadrado. En ese sentido, lo que nosotros vemos es que un binomio al cuadrado es una suma de cuadrados y rectángulos. Por ejemplo, aquí tenemos el primer término elevado al cuadrado, que es lo que viene de la fórmula. Aquí tenemos dos rectángulos que tienen las medidas magnitudes, más no medidas. Por magnitud me refiero a el área que ocupan, más no tienen las mismas dimensiones porque son diferentes en ancho y altura. Y como vemos aquí, nos dice que es dos veces el primero por el segundo, que son estos dos rectángulos. Y ya por último tenemos el 3 al cuadrado, que aquí tenemos un cuadrado de 3 de alto y 3 de anchura, lo que nos viene a representar el 3 al cuadrado. En ese sentido, un trinomio al cuadrado perfecto es un cuadrado perfecto. Y ya para terminar, nada más quiero agradecer por haber visto este video y nos estaremos viendo en la próxima. Gracias.